Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual hablamos sobre tantos temas y tratamos de resolver inquietudes de la mano de expertos. Hoy nuestro tema tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo explicarle la sexualidad a los niños? Resulta que en la pasada edición de la Feria del Libro nos encontramos con varias publicaciones muy interesantes que seguramente en adelante vamos a compartir con ustedes aquí en Más Salud en tus Manos, y particularmente nos encontramos con un libro sobre sexualidad. Eso nos permite conocer a Indira Rodríguez, quien también es coach, influencer, sexóloga, y nos va a hablar de cómo orientar a los niños en sexualidad, cómo se le explica hoy en día qué es una niña y qué es un niño. Así que bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Según la OMS, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Según este organismo, la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de las relaciones sexuales. Asimismo, la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras. Todo lo anterior debe ir acompañado de protección, respeto y satisfacción de los derechos sexuales de las personas. La salud y el bienestar sexual de los hombres y las mujeres debe estar acompañado de acceso a la información integral de buena calidad sobre sexo y sexualidad, conocimiento de los riesgos que pueden correr y vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección. Conocimiento de los riesgos que pueden correr y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección. Posibilidad de acceder a la atención de salud sexual. Residencia en un entorno que afirme y promueva la salud sexual. Bueno, pues ahí teníamos una breve introducción sobre el tema de hoy. Ahora sí introducimos a nuestra invitada. Como les digo, se llama Indira Rodríguez, también conocida como Kunda, la vagina. Indira, bienvenida y qué gusto conectarnos. Magíster en sexología, orientación y terapia de pareja, además escritora. Ya habíamos hablado de esta publicación, pero empecemos a entender sobre lo que significa hablarle a los niños de sexualidad, una orientación sexual, salud sexual. Hay que esperar que los niños pregunten. Bienvenida. Bueno, Paola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Mira, las niñas y los niños sí preguntan. Puede sorprenderte las preguntas que hacen siempre y cuando se sientan cómodas y cómodos, tranquilos y tranquilas. Se haya construido en casa, en el hogar, un espacio seguro para que ellos y ellas pregunten. Bien, ahora hay edades específicas. Lo que pasa es que no podemos negar que en este momento en donde todo se mueve tan rápidamente y tan libremente, digámoslo así, en internet, sí, pues digitalmente encuentras de todo. Una niña o un niño de 4 o de 5 años puede estar expuesto o expuesta a imágenes a las cuales no debió haber estado expuesto, y entonces nacen preguntas. Bien, la pregunta, cuando llega la pregunta a mamá, a papá o a algún cuidador o cuidadora, siempre muy atentos a dónde viste esto, quién te contó esto, cuéntame qué más sabes, a qué te refieres con esta pregunta, ¿bien? Pero entonces, para entender. Sí, pero sí, entonces cuéntame. Hay que esperar que los niños pregunten para empezar a explicarles. Sí hay que esperar esa primera inquietud, o uno a qué edad debería empezar a explicarles cuáles son las diferencias en la sexualidad. Listo, hablar de sexualidad es muy amplio. Lo que pasa es que estamos creyendo todavía que hablar de sexualidad es solamente hablar de coito, de penetración, pene-vagina. Hablar de sexualidad es nombrar los genitales por su nombre, ubicar los genitales en el cuerpo, hablar del cuerpo, ¿sí? Hablar de los derechos, hablar de los límites, hablar de comunicación, de consentimiento. Entonces yo creo que todas estas cosas que he nombrado hoy aquí necesitamos empezar a comunicarlas desde que bebé está en barriguita de mamá. Es decir, una niña y un niño están en el derecho de conocer primero sus derechos sexuales y luego su información, la información sobre su cuerpo, sobre sus estímulos, sobre sus sensaciones, sobre todo esto, porque entonces no hay edad para sentir.
bebé o sea, bebé está sintiendo Claro. emociones, sensaciones, está comunicando y esto es parte de la sexualidad. Ahora, hablar de coito en específico, bien, podemos empezar a hablar, por ejemplo, la pregunta de dónde vienen los bebés, mami, ¿cómo me hicieron papá y mamá a mí? ¿No? Esa pregunta que es muy común. Entonces, bueno, mi amor, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué has escuchado hasta ahora? Cuéntame, en el colegio ya hablaron sobre esto. Bueno, entonces, dependiendo de la edad de la niña o del niño, vamos a ir, digamos que compartiendo información, pero también entendiendo que esta niña y este niño pudieron haber estado expuestos a información que no era apta para su edad. Ok, pero entonces lo primero es orientarlos y acompañarlos en esa identidad sexual y en esa identificación también, ¿cierto? Pero hoy en día, ¿cómo se le habla a los niños cuando estamos en una nueva era en donde también hay que pensar en la tolerancia, el respeto, las diferencias? Incluso hay, digamos, jardines que ya están hablando no solo de niñas, niños, sino también niñes. Entonces, hoy en día, ¿cómo se explica? No solo está el niño, no solo está la niña, sino que tú también puedes tener este género, pero te puede gustar otro tipo de personas. Bien, Paola, qué interesante esa pregunta. Mira, nosotros, nuestra generación, por decirlo así, esta información es todo muy nuevo, ¿bien? Para nosotros el tema de género, el tema de personas trans, si toda esta comunidad LGBTQA+, sí y más, y todo lo que en este momento se está abriendo es muy nuevo, es información muy reciente. Entonces, mi primera invitación es, tenemos que educarnos nosotros y nosotras, mamá, papá, cuidadores, tenemos que primero entender, comprender, integrar esta información para poder tener un lenguaje adecuado, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que permita a estas niñas y a estos niños empezar a vivir con más libertad, con más información y con mucha más tranquilidad, ¿sí? Estas experiencias, estas identidades y estas realidades sexuales que están en el mundo, que es completamente normal y que están bien. Entonces, que seamos diferentes no significa que estemos mal, que seamos diferentes o que nos gusten cosas diferentes no significa que no pueda compartir contigo. En este mundo hay espacio y hay, digamos que oportunidades para todas, todos y todes, y necesitamos aprender a respetar a aquella persona, cómo se identifica, cómo se sienta y cómo quiera ser nombrado, nombrada, visto o pues vivir, digamos, en esta sociedad. Bueno, entonces inicialmente hay una identificación, se habla de los genitales, de los niños, de las niñas, pero también hay una orientación entendiendo que estamos cambiando. Estamos cambiando rápidamente, además. Ahora, ¿cómo empieza uno a enfrentar la vergüenza? Porque si bien es cierto, uno quiere que su hijo tenga una orientación, pero también el tema de la edad es preocupante, porque tampoco pues, se pretende exponerle a un niño de 5 años todo el mundo sexual. Entonces yo creo, Indira, que revisemos eso de las edades y la información según esas edades a las cuales los padres de familia pueden darle acceso a los niños. ¿Estamos de acuerdo? Y después de la pausa compartimos esa información. ¿Listo? Súper. Seguimos en Más Salud en tus Manos, vamos a una breve pausa y ya continuamos hoy hablando de la sexualidad y la orientación que necesitan los niños. Continuamos en Más Salud en tus Manos. Hoy estamos en compañía de Indira Rodríguez. Ella es magíster en sexología, orientación y terapia de pareja. Además, escritora, tiene varias publicaciones que orientan muy bien sobre sexualidad, particularmente en las parejas. Pero hoy estamos hablando de cómo orientar a nuestros hijos, cómo hablar de sexualidad con ellos. Y la pregunta que dejábamos antes de la pausa, Indira, tiene que ver con las edades, porque si bien es cierto, los padres de familia quisieran que fueran la única fuente de información respecto a la sexualidad, bueno, pues también hoy en día estamos permeados por muchos medios de comunicación que le están llegando a los niños, pero ¿a qué edad empieza uno a hablar? Y empecemos a entender, si bien es cierto, ya Indira desde bebés nos explica que hay una identificación sexual, ¿no? Empieza uno a caracterizar lo que significa ser niño, lo que significa ser niña, el respeto que hay que tener en cuenta. También hay que avanzar un poco y ya empiezan las inquietudes respecto al coito. Entonces, entendamos un poco las edades y hasta qué información es permitido darle a los niños respecto a esas edades. Bien, Paola, mira, yo me niego a hablar de edades. Fíjate que en mi libro yo en ningún momento pongo de los 3 a los 4 años, de los 4 a los 6. ¿Por qué me niego a hablar de edades?
por esto mismo que veníamos hablando, vamos muy rápido. Hablar de edades es poner una limitación, es decir, mamá y papá se pueden sentir, muy obligados y obligadas no, es que no ha cumplido los 4 años, entonces no puedo hablar de esto, pero sí les puedo dar edades y cifras, ¿verdad?, de investigaciones que se han hecho con respecto, por ejemplo, a la exposición de niñas y niños a la pornografía. Digamos que de 10 niños, 8 ya han sido expuestos a pornografía y la edad en que se inicia es a los 8 años. Entonces eso nos da una idea, ¿no? Una niña y un niño que a los 8 años ya ha estado expuesto a pornografía, pues tal vez ya tiene más información de la que estamos creyendo que tiene. ¿Dónde están expuestos a pornografía? No, pero es que Indira, yo controlo los dispositivos, el celular, yo todo el tiempo. En los colegios están viendo pornografía. Entonces, ¿que se los ponen en los colegios? No, pero un amiguito, en la clase de karate, en la clase de natación, les muestra a esta. Sí, entonces, digamos que la edad, sí, correspondiente es todas las edades. Necesitamos estar en constante construcción de espacios en donde mi hija o mi hijo pueda hacerme preguntas para yo poder acompañarla y acompañarlo en estas dudas, en esta educación, en estas inquietudes, en esto que ha visto, en esto que le han mostrado. Me niego a decir de esta edad porque nos limita, y lo que necesitamos, mi invitación es, estén todo el tiempo constantemente construyendo para sus hijas y sus hijos espacios en donde ellas y ellos se sientan cómodos de preguntar lo que sea, como sea y cuando sea. Bien, para poder estar allí. Indira, pues justamente hablando de la pornografía y del acceso a este tipo de información en niños cada vez menores, tenemos esta nota. La facilidad y velocidad con la que se puede acceder a cualquier tipo de material a través de Internet es una alarma permanente para los padres de familia. Según un estudio realizado por la organización Save the Children, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, a la que acceden por primera vez a los 12 años. Diversos estudios plantean que el consumo reiterado de pornografía por parte de los niños, niñas y adolescentes hace que estos asuman los comportamientos que ven como si fueran habituales para su edad, de manera que se generan percepciones erradas sobre su autoimagen, las relaciones con otros y su sexualidad. Es de vital importancia que los padres de familia tengan charlas sobre sexualidad acordes a la edad de sus hijos, de manera que este no sea un tema tabú y se genere la confianza que necesita el niño o adolescente. Entonces, Indira, el mensaje se repite, un espacio de comunicación que hay que construirlo, donde la familia se sienta cómoda, porque bueno, hay padres de familia que son un poquito más cerrados de mente y les cuesta, les genera más vergüenza, incluso que los propios niños abordar este tipo de temas. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se empieza? Bueno, 5 de la tarde en punto, hora de hablar de sexo. ¿Así funciona? Más o menos, pues toca, porque si hemos sido unos niñas y adolescentes sin educación sexual, si mamá y papá jamás nos hablaron sobre esto, pues ¿qué me va a tocar a mí con 35, 40 años, hablarle a mi hija o a mi hijo, niña, niño, adolescente, y no tengo ni idea? Bueno, me toca comprar libros de educación sexual, me toca inscribirme a talleres, me toca educarme y decir, bueno, mamá se está aprendiendo, seguramente voy a cometer algunos errores, hay muchas cosas que no sé, pero vamos a empezar, ¿bien? Porque jamás es tarde. Bien, pues yo tal vez hay muchos adultos que atiendo en consulta y me dicen, Indira, es que yo nunca he tenido una conversación con mi mamá o con mi papá sobre sexualidad, jamás. Y sexualidad no es nada más sentarnos y mostrarle cómo se pone el condón y llevarla al ginecólogo para que empiece a tomar pastas, para que empiece sí, eso lo vamos a hacer, por supuesto, y lo vamos a acompañar y es muy importante, pero también tenemos que hablar de consentimiento, pero también tenemos que hablar de relaciones, de comunicación, de placer. Y todo esto se nos olvida cuando hablamos de educación sexual, porque la educación sexual está vista como en un cuartico allí que habla solamente de ITS, cómo evitar un embarazo y ya. Y entonces vamos, compramos las cositas y se los mostramos así con una cara de susto y de miedo y después quedamos como, bueno, pero esto es la sexualidad. Luego entonces también entender que
Si jamás he tenido una charla con mi hija o mi hijo o mi hija sobre sexualidad, puede ser que se impresione mucho, puede ser que la primera vez quede como, ¿de qué me estás hablando? No quiero hablar de esto contigo. Y entonces hay que entrar muy despacito, hay que entrar, por ejemplo, comprando un libro y vamos a leer este libro juntos, vamos a ver una película, una serie. En este momento hay un montón de series que hablan de educación sexual que podemos ver en familia y podemos pausar y hacer preguntas. ¿Qué opinas? ¿Qué crees sobre esto? ¿Qué has visto hasta ahora de este tema? Bien, hay muchas formas de entrar poco a poco e ir construyendo lo que aún no se ha construido, bien, con estos adolescentes, para que ellos empiecen a decir, bueno, mamá se está informando, papá se está informando, ya los veo un poco más relajados, más abiertos, vamos a conversar. Indira, pero entonces, a ver, cuando empezamos a hacer ese espacio de conversación y seguramente no sabemos si nuestros hijos tienen por alguna circunstancia acceso a pornografía y a otro tipo de información, se pueden cerrar. ¿Cómo manejar que se cierren? Ay, sí, ya el libro, bueno, lo leemos otro día, o cuando ya definitivamente no quieren hablar del tema, porque nosotros también en este espacio hemos compartido otro tipo de programas hablando justamente de pornografía infantil, cómo están llegando a los niños, cómo están siendo víctimas de este tipo de contenido, y explican justamente todas estas conductas que al final lo que van a hacer más nociva es la vida futura de estos niños en sus hogares, por ejemplo, en sus relaciones sexuales, van a tener conductas erráticas, sobre todo muy agresivas. Claro, fíjate que la pornografía comercial lo que nos vende es violencia, lo que nos vende es la infantilización de las mujeres, unos orgasmos, unas eyaculaciones y unas erecciones que no son reales. Y entonces, claro, que una niña, un niño o un adolescente vea pornografía significa que está construyendo su erótica, está construyendo lo que es la experiencia sexual y está normalizando ese tipo de acciones o de situaciones. Cuando llega a su vida adulta, pues, y encuentra que esto no se repite o no, empieza a sentir que hay algo mal en sí misma o sí mismo, y empieza a sentir que no da la talla, que no llega, que no es lo que él ha construido, que es la sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de pornografía no tengo grises, no hay matices, ¿sí? Mucha gente se acerca y me dice, ay, pero la pornografía dependiendo es buena, puede ser una buena herramienta, la pornografía... No, para mí es blanco o negro cuando estamos hablando de pornografía. La pornografía trae unas consecuencias terribles en la edad adulta, sobre todo cuando la pornografía se ha visto en la infancia y en la adolescencia sin acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues la pornografía es una película, es una ilusión. Bien, es algo que está construido, no es real, pero nadie se sienta con nosotros a decirnos, mi amor, eso que estás viendo no es real, eso no es así, esta persona se tomó un medicamento para poder tener pues esta erección, esto está grabado en tiempos diferentes y luego lo pegan, bien, luego lo editan. En cambio, por ejemplo, cuando vemos Spider-Man, sí, solo lo cuento en mi libro, vemos Spider-Man, mamá y papá o quien nos cuida nos dice, mi amor, a ti no te va a salir de la araña de las muñecas, mi amor, tú no te puedes lanzar por la ventana porque los seres humanos no volamos, bien, pero con la pornografía y con la falta de educación sexual estamos creyendo todo el tiempo que esto es verdad y que así es que los seres humanos nos relacionamos sexualmente. Entonces es catastrófico, bien, y necesitamos construir estos espacios. Una consultante me decía, entonces, ¿qué? Indira, ¿me siento a ver pornografía con mi hija o con mi hijo? Y le decía, pues si ella te dice que está viendo pornografía y tú quieres acompañarla para poder ubicar, bien, esto no, esto sí, esto, bien, siéntate. Ahora, ¿cuál es mi invitación? Lo mismo, construir el espacio que has visto, ¿sí? A que has estado expuesto, cuéntame un poco, hablemos, mira, a mí en la adolescencia también me pasó eso, yo también pensaba que eso era así, sí, como traerlo también hacia lo personal, porque cuando nuestras hijas, hijos e hijes se dan cuenta que nosotros también hemos estado allí, que nosotros también tuvimos esas dudas, que a nosotros también se nos dificultó poder relacionarnos desde esta perspectiva pornográfica y nos dimos cuenta que no era real, pues tal vez ellos se sentirán un poco más cómodos y digan, bueno, mamá ya pasó por esto, tal vez tiene algo para contarme. Bien, pero a veces queremos como entrar dentro de un rol de educadores sin
que entren en nuestra intimidad o en nuestra privacidad o en nuestro mundo personal. Y entonces se nos complica mucho más porque estamos como poniéndonos en un lugar en donde tú eres quien está aprendiendo y yo sé todo y pues puede ser vergonzoso, pero yo no te voy a contar lo mío, pero sí quiero que me cuentes toda tu experiencia. Entonces también como nivelarnos un poco con nuestras hijas e hijos cuando tenemos estos temas, porque es una cosa muy íntima en donde necesito sentirme muy en confianza y en donde voy a estar en una situación de vulnerabilidad. Bien, Indira, ahí estamos entendiendo cómo podrían ser esos espacios de conversación con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes sobre sexualidad. Pero entonces ya veíamos que lo primero es la identificación, el respeto, entender cómo funcionan los cuerpos. Después ya se puede, digamos, hablar del coito, de otras situaciones como el uso de los preservativos, la anticoncepción, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuándo se habla de placer? Y con esa pregunta vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Más Salud en tus Manos, cómo hablarles de sexo, sexualidad, salud sexual, identidad sexual a los niños. Ese es nuestro tema hoy, ya casi que estamos de cierre. Indira Rodríguez es nuestra invitada, ella es magíster en sexología, orientación y terapia de pareja, además escritora del libro Revolcadas, que entre otras cosas hay que recomendarlo, Indira. Pero habíamos hablado ya, digamos que ese paso a paso para entrar en esa construcción del diálogo con los niños y empezar a hablar de sexualidad y cómo ir abordando los diferentes temas. ¿Cuándo se llega a hablar de placer? ¿Cómo se explica a un niño o ya quizá más joven, más adolescente, que todo esto pues también tiene un fin placentero? Bien, mira, el placer nos genera bienestar, se siente rico en el cuerpo, ¿bien? Y necesitamos despegar, separar lo que ha sido el placer que nos genera excitación, ¿bien? Y el placer que nos genera bienestar. Entonces, a un bebé se le tiene que hablar de placer. Sí, es placentero comer, es placentero que te acaricien, te genera bienestar. Y luego ya, cuando empezamos a hablar del placer erótico, que es el placer que genera excitación, podemos empezar a hablar de este placer, por ejemplo, a los 12, a los 13, a conversar, a comunicarlo. Ahora, ya sabemos, si nos hacen preguntas antes, necesitamos, ¿sí?, entrar en el tema. Pero, ¿qué es el placer que me genera excitación? Bueno, ese es este placer que cuando toco mis genitales, bien, mis genitales se llenan de sangre, mis genitales se lubrican, siento deseo de tocar mis genitales, siento deseo de... Pero este deseo también se puede sentir, por ejemplo, en la infancia, pero no desde una visión infantil. Es lo que necesitamos entender los adultos. El placer en la infancia se vive desde un lugar completamente diferente a cómo se vive en la etapa adulta. Entonces necesitamos profundizar en este tema, sería pues otro tema para otro programa, pero entender que el placer que me genera una excitación en la infancia se vive completamente diferente a como lo experimentamos los adultos, ¿bien? Y necesitamos comprenderlo para poder comunicarlo desde ese lugar. Indira, hay una constante en todas estas conversaciones y en esta orientación hacia los niños y tiene que ver con el respeto, ¿cierto? El respeto por mi propio cuerpo, el respeto por el cuerpo del otro y hacia una relación sexual, el respeto por el sí y por el no. ¿Cómo orientar a los niños y a las niñas también que cuando quieren o no pueden decirlo francamente y tienen que ser respetados? Bien, esto es sumamente importante porque enseñar sobre consentimiento también enseña a la niña, al niño o el niño a poner límites, bien, a entender hasta dónde puede llegar la otra persona y hasta dónde puede llegar, pues, uno con otra persona cuando se relaciona. Sí puede ser sí, no es no, tal vez es no, no me responde es no, silencio es no, cara confundida pero sí es no, cara de miedo y sí es no. Bien, entonces como todos estos detallitos que la niña y el niño van a empezar a comprender, también la parte de si yo estoy obligando a mi hija o a mi hijo
a que lo voy a bañar y lo baño y lo toco y me está diciendo que no quiere y ni siquiera le explico y toco su cuerpo, estoy mandando un mensaje contrario a lo que le he estado explicando de que no es no. Mamá, te estoy diciendo que no, igual me estás tocando el cuerpo, igual me estás bañando. Entonces yo siempre en estos casos, para comprender cómo es el mejor acercamiento, para ser coherentes con esto del consentimiento y los niños, recomiendo a Fernanda Restrepo de Ni Una Palmadita. Vayan a ver su contenido porque es muy específica con esto y es excelente realmente. Entonces, comprender, hacerle entender a la niña, al niño del niño, que esto, cuando se dice que no es no, cuando una persona no quiere ser tocada, no la tienes por qué tocar, que hay que pedir permiso para tocar a los demás, que hay partes del cuerpo que no se tocan, bien, porque es una niña y un niño y las partes del cuerpo a esa edad no se tocan, bien, no se exploran de la otra persona. Que un adulto, ¿sí? ¿Quiénes son los adultos que tocan las partes del cuerpo de esta niña para solamente, ¿sí? Para temas de limpiar su ano y sus genitales cuando van al baño, a la hora de bañarlos? Importante enseñarle a las niñas y a los niños a limpiarse y a bañarse lo antes posible, mientras más chiquitos mejor, sí, como este tipo de cosas que podemos ir integrando. Pues Indira, creo que la invitación también está abierta para un próximo programa, muchos temas que quedan pendientes porque hay que seguir entendiendo cómo orientar de manera adecuada a los niños, los adolescentes, a los jóvenes, y también hay que explorar un poquito más ese libro que nos quedó pendiente, del cual tenemos que hablar en una próxima oportunidad, de Revolcadas. Felicitaciones por esa publicación y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paola. Y nosotros continuamos en Más Salud en tus Manos porque nos interesa que mantengan la información constante respecto a los temas de salud. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos en Más Salud en tus Manos, repasamos ahora las noticias más destacadas de esta semana. A continuación, las noticias más importantes en materia de salud esta semana. La OMS convocó una reunión de su comité de urgencia para el próximo 23 de junio, con el fin de evaluar si la viruela del mono representa una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esto debido a la proliferación de casos alrededor del mundo. El Ministerio de Salud venezolano informó que se detectó el primer caso de un paciente contagiado con la viruela del mono. El ciudadano llegó de Barcelona, España, y fue aislado de manera inmediata para evitar la propagación de este virus. UNIPS, la entidad que agrupa a varios hospitales y clínicas de Colombia, asegura que los servicios de urgencia del país están en sobrecupo del 120% debido a enfermedades respiratorias. La organización hace un llamado a utilizar el tapabocas cuando se tengan síntomas gripales. Hasta aquí Más Salud en tus Manos. A ustedes gracias por acompañarnos, con la invitación además para que compartan con nosotros sus sugerencias, sus comentarios. Lo pueden hacer a través de Instagram, @redmastv. Ahí encuentran varias publicaciones, particularmente ubican Más Salud en tus Manos y ahí nos pueden escribir. Y también la invitación para que revivan cada uno de nuestros programas en nuestra cuenta de YouTube. Ahí está también el canal completico, ubican los programas de Más Salud en tus Manos y los pueden tomar a manera de consulta. Mi nombre es Paola López, a ustedes gracias por acompañarme.